Yo creo que es importante y esto intentamos resaltarlo los movimientos feministas y de mujeres todos los días, y es la necesidad, bueno, de atender, de prevenir la violencia de género, ¿no? Sabemos que, bueno, en Venezuela, así como en todos los países del mundo, esta es una problemática estructural y implica, bueno, tener planes que lo resuelvan desde lo que son las políticas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que existe un ministerio de la mujer, un ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que de una u otra forma debería encargarse o se encarga de este tipo de asuntos, ¿no?, relacionados a lo que es la violencia de género, es imprescindible que desde el Estado sea todo el cuerpo del Estado, no únicamente este ministerio, no únicamente todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, quienes atiendan esto, ¿no? Y esto pasa por un plan estructural de emergencia feminista. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, hay un ministerio de planificación que asigna un presupuesto. Bueno, necesitamos que sea aún mayor el presupuesto que se asigna, por ejemplo, al ministerio, ¿no? Entendiendo que las mujeres somos el 50 o incluso un poco más, el 50% de la población, ¿no?, en Venezuela, y que además toda la carga de trabajo recae sobre nosotras, sobre todas las que tenemos hijos e hijas, ¿no? Igualmente la necesidad de que un ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información tenga campañas permanentes, ya sea en redes sociales, ya sea, bueno, en todo lo que son el sistema de medios, ya sea un parque de vallas, donde se hable de los diferentes tipos de violencia, ¿ok?, que en Venezuela están tipificados 25 tipos de violencia con sanciones penales en lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene que haber una campaña donde se difunda la línea a donde se pueden hacer las denuncias, que es el 0800 Mujeres. Tiene que saberse que en Venezuela todos los cuerpos policiales son órganos receptores de denuncia y están en la obligación de recibir cualquier denuncia que les llegue. ¿Ok? Igualmente, bueno, los ministerios de educación, que está el de educación y el de educación superior, tienen que tener planes de prevención y talleres presentes, bueno, en escuelas, en liceos, protocolos en las universidades, incluso espacios donde se dé atención a este tipo de problemas asociados a lo que es la violencia de género. Y por supuesto, la importancia de la creación de casas de abrigo, que sabemos que en Venezuela, bueno, es una falencia, que incluso la ley te indica y te dice que tiene que haber una casa de abrigo por municipio, y actualmente no hay ni siquiera una casa de abrigo por estado, ¿no? Entonces, como vemos, hay múltiples aristas desde los que hay que atender esta problemática social, lo que es la violencia de género. Y por supuesto el tema de la sociedad en general, entender que la violencia de género no es un problema privado, no es un problema de pareja, sino que es un problema social en el que todas y todos tenemos que intervenir y tenemos, bueno, que intentar protegernos entre nosotras, las mujeres. Ahora, Aime, ustedes se encargan desde Topics de hacer monitoreo de quizás la expresión más grave de la violencia de género, y es precisamente el femicidio. Pero en Venezuela es difícil tener cifras de esta, digamos, última etapa de la violencia contra la mujer, que termina por quitarle la vida, pero hay otras expresiones. ¿Hay algún indicio, algún indicador, alguna manera de tener alguna idea de cuál es la dimensión de este asunto en nuestro país? Bueno, mira, ciertamente no hay un observatorio sobre violencia de género, que además la misma ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, perdón, dice que debería de existir, ¿no? Por ende, bueno, nosotros lo que hacemos es un subregistro, y este subregistro lo hacemos, bueno, con base en los casos que aparecen en los medios de comunicación. Para lo que ha sido el año 2025, hasta el mes de agosto, nosotras contabilizamos 106 posibles femicidios consumados. Igualmente, contabilizamos 139 femicidios en grave frustración y 80 femicidios de venezolanas en el exterior.
Esto indicaría que cada 55 horas en Venezuela está ocurriendo un femicidio consumado y cada 42 horas un femicidio frustrado. ¿Qué hemos visto? Bueno, ha ocurrido una disminución con relación a los femicidios consumados, con relación a años anteriores, sobre todo a lo que fue el año 2020, que fue cuando ocurrió la cifra más alta durante la pandemia, que bueno, estábamos en confinamiento y se incrementó la violencia de género en todo el mundo, pero estamos viendo en Venezuela un incremento en los femicidios en grave frustración. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que la violencia de género sigue ocurriendo, se está incrementando. No se está llegando a lo que sería el femicidio consumado, pero igualmente este femicidio en grave frustración que implica, bueno, que esto deja secuelas físicas, psicológicas, bueno, y sociales en la víctima, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, que igualmente es imprescindible, bueno, primero los indicadores, ¿no? Las cifras oficiales, y segundo, esa necesidad de llegar a todo un sistema de protección y de prevención a lo que es la violencia de género, ¿no? Igualmente, yo sí creo que es interesante decir, bueno, hubo una cifra que a mí me llamó mucho la atención, que sí la dio el fiscal general en febrero del año 2025, donde decía que en Venezuela, desde 2017 hasta el año 2024, hasta octubre de 2024, hubo 62.392 personas procesadas por violencia de género, ¿no? En este caso hombres, y sentenciados hubo únicamente 7.788, ¿ok? Y denuncias hubo un total de 317.584. Cuando vemos la cantidad de personas procesadas, esto nos lleva a una cifra de 19,64% de esas 317.584 denuncias. Y sentenciados, nada más, el 2,13%. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un cuello de botella dentro de lo que es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las mujeres que son sobrevivientes de violencia de género, les cuesta mucho, bueno, todo el tema de seguir el proceso, ¿sí? Entonces yo creo que estas cifras que además, como dije, estas fueron dadas en rueda de prensa por el fiscal general, bueno, es un indicador de la cantidad de casos asociados a lo que es las denuncias por violencia basada en género, y sabemos que hay muchos casos que, bueno, que ni siquiera llegan a la denuncia, ¿no? Entonces yo creo que es importante también decirle a las mujeres que sienten que, bueno, que están siendo víctimas, que están sufriendo violencia de género, que está los números de INAMUJER, donde, bueno, INAMUJER tiene todo un sistema de gestión de casos, tiene un sistema de atención legal y psicológica, y por supuesto de seguimiento, de acompañamiento a los casos referidos a lo que es la violencia de género, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que hacen este trabajo, ¿no? Como Tinta Violeta, por ejemplo, que además está presente en 14 estados y que sus números están en redes sociales y que hace atención remota, pero también tiene presencia, como ya dije, en algunos estados del país. Igualmente está BESA, que tiene un servicio llamado Jay, que es un chatbot de WhatsApp en donde te da información referida a dónde puedes acudir por estado, incluso por municipio, ¿ok? Entonces yo creo que esto es importante difundirlo, decirlo, para que las mujeres sepan que no están solas y que, bueno, hay un sistema de acompañamiento frente a los casos de violencia de género que pueden estar sufriendo o que pueden estar ocurriendo. Decías, Jaime, en tu intervención que en Venezuela hay tipificados, reconocidos al menos 25 tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, ¿no? ¿Tenemos conciencia los venezolanos de cuáles son estos tipos de violencia? ¿Qué falta para impactar de alguna forma nuestra cultura? ¿Nos reconocemos siquiera como un Estado, como un país, como una sociedad machista o al menos con rasgos de violencia machista importantes, dadas las cifras que estás compartiendo con nosotros y el modo en el que reaccionan nuestras autoridades y nuestra estructura de gobierno y las políticas públicas que se implementan alrededor de esta realidad? Mira, yo creo que no sabemos que existen esos 25 tipos de violencia
a no ser que accedamos a la ley, porque no existe una campaña permanente que te diga, mira, existe una violencia patrimonial y económica, existe una violencia ginecostétrica, o sea, muchas mujeres ni siquiera saben que el hecho de que a ti te ruleteen, no te acepten, ¿sí? Para cuando vas a dar a luz, esa es una forma de violencia de género. Muchas mujeres no saben que existe una violencia simbólica o una violencia a través de medios digitales, ¿sí? Que además tiene sanciones penales. Yo creo que hace falta mucha formación, o sea, y esto implica talleres presentes, bueno, en todos los espacios, hace falta campañas, ¿ok? Y yo creo que el Estado sí reconoce que es un Estado machista, porque, bueno, ha intentado hacer una que otra plan, y, bueno, tiene un ministerio de la mujer, que existe y que, bueno, que sabemos que, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en estos países, estos ministerios están siendo eliminados, ¿no? Negando precisamente lo que es la violencia de género. Acá se reconoce, pero bueno, yo creo que tiene que haber un mayor esfuerzo, ¿sí? De formación a funcionarios, a funcionarias, o sea, va más allá de dar unos tallercitos, sino que tiene que ser algo permanente, ¿no? Como en Argentina ocurrió en algún momento con la ley Micaela, que es una ley que obligaba a que todos los funcionarios y todas las funcionarias de los estados, del Estado, de los entes, de los ministerios, tuvieran procesos formativos referidos al tema de género. Bueno, eso yo creo que es imprescindible, porque además sabemos que en Venezuela hay una alta rotación también de personal, entonces tú formas un personal frente a este tema y este personal termina siendo removido o cambiado a otras tareas y por supuesto esta formación de una u otra forma se puede terminar perdiendo, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante, bueno, ir más allá. Siento que está muy fragmentado el tema de estas políticas públicas y que tiene que ser, bueno, un plan que articula todo el Estado completo, ¿no? Mencionabas entre las instituciones que a tu juicio deben participar de este esfuerzo en combatir la violencia contra la mujer, entre otras entidades, el Ministerio de Educación. ¿Cuán importante es incluir estos elementos y qué exactamente habría que asumir desde el Ministerio de Educación para poder erradicar de manera definitiva la violencia contra las mujeres? Bueno, mira, yo creo que tiene que haber dentro incluso del currículum, ¿no? Del Ministerio de Educación, tienen que tocarse estos temas, ¿sí? Tiene que tocarse el tema de la violencia de género, por supuesto, acotada a cada edad, a cada rango de edad, ¿no? Específico para educación básica, específico para educación media, bueno, para el tema universitario igualmente. Tiene que haber protocolos, ¿sí? De atención a este tema en escuelas y liceos. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que haber un instrumento que ya, ojo, ya está el Consejo de Protección para, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de violencia, ¿sí? Pero igualmente tiene que haber un espacio, creo yo, en escuelas y liceos donde se toque, donde se hable de esto, donde incluso se haga atención, porque muchas veces puede haber una niña, un niño que sepa que está ocurriendo esta situación en su casa y no sabe a dónde acudir. Si existiera una oficina, una instancia donde pueda ir, a donde pueda, bueno, mira, decir, está pasando esto en mi casa, yo creo que eso ayudaría muchísimo. Y por supuesto, bueno, todo este tema de tener talleres de prevención permanente, hablar de lo que es la violencia de género, explicar los diferentes tipos de violencia, hablar de cómo tiene que ser ese tema de la relación entre niños, niñas, ¿no? Y todo este tema de los estereotipos de género, que además sabemos que es la base de la violencia de género, ¿no? Desmontar un poco esto, también desde la escuela. Y hay múltiples, o sea, experiencias en diversos países relacionados a esto. Entonces yo creo que es un poco revisar, ver qué hay y que eso sea parte del plan del Ministerio de Educación. Y yo diría no nada más de educación básica y media, de el Ministerio de, por supuesto, también de educación superior, ¿no? La creación de protocolos que yo sé que en algunas universidades ya están, pero ha sido más una iniciativa de muchas estudiantes, de profesoras, y que bueno, se han montado en armar este protocolo, hacer todo este proceso, y bueno, termina siendo muchas veces asumido por las universidades. Pero debería ser un plan desde el mismo Estado.
Sabemos que la violencia de género no es un tema exclusivo de nuestro país, es una situación de salud pública en el mundo entero y que, bueno, distintos países hacen diferentes esfuerzos, en otros todavía están luchando porque se comprenda y se entienda que existe para que se puedan implementar entonces acciones eh, para tratar de mitigarlo y de prevenirlo en lo posible. Decías, en Venezuela hay un montón de deudas. Por ejemplo, las casas de abrigo que a las que hacían mención, pero también hay alternativas para acompañar a las mujeres que puedan estar, sentirse en una situación de riesgo, en una situación de violencia y no saben exactamente a dónde acudir, cuáles son esas opciones, cómo contactarlas, cómo enterarse, cómo acceder a estas alternativas. Bueno, mira, como ya dije, está una mujer que tiene la línea 0800 Mujeres y por allí se pueden hacer las denuncias. Está Tinta Violeta, que es una organización de la sociedad civil, que bueno, que hace acompañamiento a casos de violencia. Ya tienen 5 años, si no me equivoco, 5 o 6 años, bueno, haciendo todo este trabajo y que actualmente están en 14 estados. Además hacen atención remota y pueden encontrar sus números telefónicos en redes sociales. Igualmente, bueno, ABESA, que es una organización que también hace acompañamiento a casos, tiene un chatbot por WhatsApp, que, bueno, tú le escribes a ese chatbot que se llama Jay, que Jay te va a dar las diferentes opciones por estado, ¿sí? A donde puedes acudir, porque también sabemos que hay organizaciones que están son regionales o son estadales únicamente. Entonces, al escribirle a este chatbot, colocarle cuál es el estado, te da la información. Igualmente, Tinta Violeta también tiene un chatbot que se llama Violeta, que se puede descargar y que también te da esta información. Y bueno, te puede dar, y puedes, además, tiene un botón de pánico, o sea, tiene un montón de opciones que te permiten acceder, bueno, a una opción de acompañamiento frente a lo que son los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, estas son las más conocidas y el Ministerio Público también tiene un número que se puede buscar por redes sociales, que es un 0800, que también hace, bueno, levantamiento a denuncias asociadas a lo que es violencia de género. Jaime, para quienes nos están escuchando y quizás no entendieron muy bien lo que dijiste cuando insististe en que la violencia contra la mujer no es un tema privado, no es un asunto entre parejas en el que nadie se tiene que meter, es su esposa, es su novia, es su hermana, es su mamá, eso es un asunto familiar. ¿Qué nos toca a quienes a veces no nos sentimos en el círculo de violencia de manera directa, pero conocemos de situaciones donde alguna mujer puede estar siendo víctima de maltrato, de agresiones en este contexto complejo en el que vivimos y en el que preferimos muchas veces pasar de largo y no involucrarnos? Bueno, mira, hay que saber que la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia permite denuncias de terceras personas, ¿ok? Entonces, si sabemos que una mujer está en riesgo y además entender que la violencia escala, ¿sí? E inicia con la violencia psicológica, con los gritos, con, ¿no?, las discusiones fuertes, escala a una violencia física, una violencia sexual y puede terminar en el femicidio, como bien dijiste al principio, ¿no? Que es la forma más extrema de violencia de género. Entonces, si sabemos que algún familiar, alguna vecina, ¿sí?, a alguna persona que conocemos está en una situación de riesgo, bueno, lo primero es intentar hablar con ella y, bueno, si sabemos que está en un riesgo inminente, el tema de la denuncia, ¿sí? Porque de esta manera, de esta forma, podemos evitar que ocurra un femicidio. Y lo estamos viendo, bueno, con el tema de lo que son los femicidios frustrados y la cantidad de casos. Muchas veces son los mismos vecinos o las mismas vecinas o familiares que hacen la llamada inmediata a el cuerpo policial. ¿Por qué? Porque esta mujer está en riesgo y casi ha sido asesinada, ¿ok? Entonces es importante entender esto, saber esto y saber que la ley permite que terceras personas hagan la denuncia, llamen y, bueno, digan, mire, está ocurriendo esta situación. Igualmente a veces hay que entender también, y a veces pasa que dice, bueno, pero es que mire, ya vuelve con el agresor.
no quiere salir de allí. Hay que entender que muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género están en un ciclo de violencia. Y el ciclo de violencia no es fácil de romper, porque implica un aislamiento tanto psicológico, emocional, incluso muchas veces económico, ¿sí? De estas mujeres que no saben cómo salir de allí, ¿sí? Y esto implica que, bueno, que tenemos que intentarnos buscar y tenemos que estar allí, ¿no? A lo mejor, bueno, vuelve con el agresor, ¿qué tenemos que hacer? Que esa mujer sepa que estamos con ella, que estamos allí, que a la hora que ella necesite un apoyo, una ayuda, siempre vamos a estar con ella. Si intentamos que rompa lo malo, estamos ejerciendo igualmente una acción con daño, estamos ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque ella está imbuida, bueno, en una situación psicológica que necesita atención, ¿sí? Atención psicológica fuerte. Entonces, esto también muchas veces tenemos que entenderlo porque, bueno, si nos pasa que a veces podemos juzgar, ¿ok? Entonces, son cositas que, bueno, que una veces tiene que decir porque, bueno, siempre te llegan y te dicen eso, ¿no? Bueno, pero es que ella sigue. Bueno, sigue porque hay un ciclo y el ciclo de violencia no es fácil de romper. Es súper complejo, es una situación muy compleja. Entonces, bueno, eso sería como el aporte con relación a ese tema en específico. Finalmente, Aimé, para quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana y se preguntan cómo empiezan a hacer las cosas diferentes, qué cosas podemos aportar todos y todas en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, mira, uno, y yo creo que es súper importante y parece una tontería, pero no es una tontería, y que... A ver, perdimos la comunicación con Aimé, vamos a intentar recuperarla para tener esta última respuesta en nuestra conversación. A ver si la podemos tener nuevamente. Han estado complicadas las comunicaciones esta mañana y poder cerrar nuestra conversación. Aimé, te estábamos escuchando. Ajá, uno que parece una tontería, pero no es, tiene que ver precisamente con el tema de cómo romper los estereotipos de género, que además son el asidero, ¿sí?, del machismo, ¿no? Y esto implica que, bueno, que en casa, y esto hablando de la sociedad en general, bueno, muchas veces terminan siendo las mujeres las que se ocupan de las tareas de los cuidados, por ejemplo, ¿no? De cuidar a niños, niñas, el tema de la alimentación, el tema de la limpieza, bueno, el tema de cuidar a las personas con discapacidad o a los adultos y adultas mayores. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Bueno, esta tiene que ser una tarea de todas y todos, no tiene que ser tarea únicamente de las mujeres, ¿sí? O sea, si en casa hay niños, abuelos, hombres adultos, adolescentes, igualmente mujeres, abuelas, todas y todos tenemos que hacernos responsables de este tipo de tareas. Esto, de una u otra forma, termina rompiendo esos estereotipos de género y permite que se entienda que el hogar es de todas y todos. Y, por supuesto, esto hace que, bueno, que no se arraiguen menos estas ideas, muchas veces asociadas a que, bueno, las mujeres son las que tienen que cocinar, las mujeres son las encargadas de la limpieza únicamente, ¿sí? Y esto permite, bueno, ciertos cambios dentro de la sociedad, ¿no? Lo veo yo así. Igualmente entender también que las mujeres no son, el tema de la cosificación, ¿no? Las mujeres no son objetos que pertenecen a los hombres. Las mujeres, bueno, son sujetos, ¿sí?, que tienen derechos, que igual que los hombres, y no son de su pertenencia, ya sea que sea su pareja, ¿sí?, ya sea que, bueno, que sea su hija, su madre, su hermana, y entender además, y creo que esto es muy importante, y además, bueno, a veces la industria cultural nos cría para que pensemos que desde el amor romántico, que el tema de los celos, el tema de pensar el amor a la otra persona como una forma de posesión es algo sano o que es símbolo de pasión. No, todo lo contrario. Los celos, pensar que, bueno, que la persona te pertenece, más bien es una bandera roja e implica que, bueno, que puedes estar dentro de una situación de violencia. Yo creo que estas son cosas que, bueno, que tenemos muy normalizadas, creemos que es algo natural y que además es parte de la crianza y que tenemos que ir desmontando, ¿no?
pensar que celos es igual a pasión, es igual a protección, es igual a amor, no, todo lo contrario. Entonces, sí, bueno, yo pienso que es importante analizar, desmontar, bueno, todo esto y hablarlo mucho, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes.